queremos hablar sobre la palabra de Dios. Léala, pues. Vamos a leer la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué texto vamos a leer? Mateo 12, del 1 al 8. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Los fariseos, al verlo, le dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado». Jesús le contestó: «¿Es que no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues le digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes hubieran entendido lo que significa esto, yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. No condenarían a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Ay, pero no entendí nada. ¿Ustedes entendieron? ¡No! Ahora, ¿quién podrá explicarnos? Pero leyeron un buen evangelio para hoy. En esta prelelección que vamos a tener en esta semana, vamos a hablar precisamente de ese evangelio que ustedes han leído y que, como mucha gente, al igual que ustedes, tal vez no entienden. Pero es un evangelio muy hermoso, porque es entender el corazón de Dios. ¿Por qué? Como decías tú, Luis, cuando arrancó espigas lo empezaron a criticar, porque era el sábado, y el sábado era el día más sagrado para los judíos, y ellos creían que haciendo algo diferente al sábado, porque ellos decían, Dios lo que quiere es que nosotros cumplamos la ley, porque a la final la ley terminó haciéndolos esclavos. ¿Cuántas normas tenían los judíos? ¿Se acuerdan? 613 leyes. 365 de lo que podían hacer, 248 de lo que no podían hacer. Pero vivían esclavos ¿a qué? A estar cumpliendo las leyes, y con eso creían que estaban agradando a Dios. Pero quieren que les diga la verdad, muchachos. Hoy en día hay mucha gente que no es judía, porque no vamos a hablar solo de los judíos, pero yo conozco mucha gente cristiana, católica, que también vive esclava de muchas cosas que con eso creen que agradan a Dios. Hay gente que cree que tiene que pagar mandas porque si no Dios los va a castigar. Entonces tenemos una concepción de un Dios errado. Entonces decimos, las cosas de Dios las hacemos porque si no las hacemos, Dios nos castiga. Y lo que se hace por obligación deja de tener amor. Porque no lo hago porque yo lo amo, lo hago porque si no, yo voy a recibir un castigo. Entonces es lo que Jesús está diciéndole a ellos y lo que Jesús quiere decirnos hoy. Puso los ejemplos. David entró, viene de la guerra o vendría de llevar muchas cosas, y en el templo había para comer pan. No estamos hablando de la Eucaristía, era el pan ahí. Entonces la gente quería mejor que la gente se muriera de hambre antes que comer, porque lo que le agradaba a Dios era no hacer nada, y había gente que tenía hambre, y hoy el hambre es una necesidad. Hay gente que de repente puede ser devoto de cualquier santo, ¿verdad? Y van a las peregrinaciones y llevan la ofrenda para el santo. Y si en el camino te encuentras a un pobre, alguien que no ha comido, entonces tú dices, no, porque esta ofrenda es ¿para quién? Para el santo. Y no haces una obra de misericordia. Eso es vivir esclavo muchas veces. Y a nosotros nos pasa eso muy seguido. Y el Señor viene y dice, yo soy más que, Álvaro dijiste, yo soy más que el sábado. ¿Y qué dice Jesús? Es que cuando vean las cosas desde la óptica como yo la miro, la ley se va a convertir en una herramienta, pero no puede ser algo que los esclavice. Y de ahí viene lo que nos decía Susan, que el Señor lo que quiere es la misericordia más que el sacrificio. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se hace con sacrificio a uno le puede costar un poquito, pero termina siendo fácil. Si usted tiene que levantarse temprano, aunque le cueste, lo termina haciendo. Va a la escuela todos los días, se tiene que levantar a las 5 de la mañana, refunfuña porque se tiene que levantar temprano, pero lo hace. Lo hace con sacrificio, pero termina siendo fácil.
Entonces la gente cree que lo que a Dios le agrada son los sacrificios. Y los sacrificios hoy en día son fáciles. Vamos a caminar porque eso es lo que a Dios le agrada. Le cuesta por las distancias, pero termina siendo fácil. Pero el Señor dice, es que yo no quiero sacrificios. No quiero las cosas que sean fáciles. Quiero la misericordia. Y la misericordia viene acompañada del amor. Hoy a la gente le cuesta amar. ¿Amamos a quiénes? A los nuestros, a los que están más cercanos. Pero amar al que te hace daño es más difícil. Quiere el perdón. Hoy más que nunca cuesta el perdón. Uno ve en la televisión y ustedes, lastimosamente, ustedes mis muchachos que están aquí, están viendo una generación en donde ustedes lo que se destila por la televisión, en los medios de comunicación, en la prensa, ¿verdad? En la prensa escrita hablo, ¿verdad? En los periódicos, lo que se destila es puro veneno, odio. Y ustedes están siendo sembrados en esta generación de que la gente, ustedes ven los adultos, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes qué opinan de la política, ustedes dirían, qué pereza, padre. Porque lo que nosotros vemos en la política es simplemente que peleas, odios, se dicen una cosa, se meten con la familia de fulano, con la familia de sutano. Y eso es lo que nosotros, los mayores, les estamos dejando a ustedes. Pero ¿eso qué significa? Que hoy necesitamos dar un paso más. Y por eso Jesús dice, necesitamos la misericordia. Y la misericordia viene de la mano del perdón. Y por eso es necesario el perdón. Y lo tercero, paso de la misericordia, es una comunidad. Nadie puede pasar necesidades. Ellos, los discípulos comieron, arrancaron, ¿verdad? ¿Por qué arrancaron las espigas? Porque tenían hambre. Y el hambre es una necesidad. El hambre es una necesidad. Y hay gente que necesita. Entonces yo llevo el dinero, que es lo que voy a dar en una ofrenda. Pero si encuentro a alguien que lo necesita, ¿ustedes creen que Dios se va a poner bravo porque usted hoy no dio la ofrenda? No, usted está haciendo lo que el corazón de Dios quiere. Yo no quiero sacrificios, porque los sacrificios son fáciles. Quiero la misericordia, lo que te cuesta, lo que te duele. Y quiero compartirles algo, muchachos, a ustedes y a todos los que nos están viendo en la Paula Lección. Hace unos días entré en una librería y cuando ya iba a pagar los artículos que había comprado, encuentro ahí en el mostrador una hojita sencillita, muy barata, ¿verdad? Y me llamó la atención porque decía la oración del Papa Francisco para los 5 dedos de la mano. Y me llamó mucho la atención. Y ahora que hablamos de la misericordia, y la misericordia tienen que ser actos concretos, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor, actos concretos, de pensar en el otro. El buen samaritano se bajó del caballo, tocó al herido, Jesús a los leprosos los tocaba, los curaba. La misericordia tiene que ser un acto concreto. Tenemos las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Cómo se dividen las obras de misericordia? 7 corporales, 7 espirituales. Y tenemos clarito cuáles son, ¿verdad? Menciónenme alguna de las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Dar de qué? De comer al hambriento, de beber al sediento, vestir a quién, desnudo, visitar enfermos, visitar a los encarcelados. Muy bien, esas son las obras de misericordia. Y el Papa, que nos regaló un año la misericordia, sigue hoy con el tema vigente. Y en esta oración que encontré, que la quiero compartir con ustedes y con todos nuestros amigos del canal Praule 18, cinco cosas que el Papa nos dice que van a hacer de nuestra vida una vida misericordiosa. Y la misericordia es pensar en el otro. Y nos los dice el Papa, ¿verdad? Con los dedos de la mano. Dice el Papa que el primero es el pulgar, ¿verdad? Y dice el Papa que este dedo es el que está más cerca de ti. Sí, es verdad, tú miras la mano y el pulgar es el que está más cerca de ti. Entonces dice el Papa que con este dedo vamos a orar por aquellas personas que están más cerca de nosotros, las que son más fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque orar por los que están cerca de nosotros tiene que ser una tarea dulce, lo tenemos que hacer. Entonces uno piensa en los más cercanos. Entonces, ¿quiénes son los más cercanos? A ver, para orar por ellos. Nuestros familiares, nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestra familia. Entonces, con este dedo, con el pulgar, vamos a orar por ¿quiénes? Por los más cercanos, ¿verdad? Vamos a repetirlo, vamos a orar por ¿quiénes? Por los más cercanos, por los que están más cerca de ti. Este se llama el índice, ¿recuerdan? El índice. Y uno con el índice, ¿qué hace? Indica. Dice el Papa que con este dedo vamos a orar por las personas que nos han enseñado,
¿verdad? Que nos han enseñado, con las personas que nos han educado, con las personas que nos han instruido y con las personas que nos han curado, con las personas que han sanado nuestra vida. Entonces vamos a orar por ellos para que el Señor les dé la ciencia, dice el Papa, para seguir instruyendo a otros, ¿verdad? Eso es. Este dedo es el índice. Y su función es indicar, no señalar ni juzgar, no, indicar. Y dice el Papa que con este dedo vamos a recordar, orar por los que nos han educado, los que nos han instruido y los que han curado. ¿Por qué? Porque hay gente que ha curado a otros. ¿De qué? De la tristeza. Les han indicado el camino para conocer la felicidad. Y nosotros sabemos que la felicidad tiene un rostro y se llama ¿cómo? Jesús. Entonces hay que orar por ellos para que el Señor les regale mucha sabiduría para que puedan seguir instruyendo a otros. Entonces con este dedo oramos por los que nos han enseñado. Con este dedo, el del medio, ¿verdad? Que nosotros le llamamos corazón, ¿verdad? Porque es el dedo. Pero dice que en la mano, él es el dedo más alto de todos, el más grande de los dedos. Entonces dice el Papa que con este dedo vamos a orar por nuestros gobernantes, por las autoridades, por los que son líderes, por aquellas personas que de verdad nos gobiernan. Hoy más que nunca hay que orar por los gobernantes. Ustedes que son la nueva generación tienen que orar por los gobernantes. La gente los critica y a veces las críticas son merecidas y está bien. Cuando se hace algo mal hay que decirlo. Cuando se hace algo bueno, eso hay que reconocerlo. Pero sobre todo, el cristiano tiene la obligación de orar por los gobernantes, por las autoridades, los representantes, los alcaldes, los diputados, el presidente, pero también las autoridades eclesiásticas, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por aquellos que van delante de nosotros para que Dios les regale ¿qué? Mucha sabiduría. Con este dedo, ¿verdad? Este dedo le llamamos ¿cómo? El anular. Aquí va el anillo. Pero dice el Papa, algo que me gustó mucho en esta reflexión, que este dedo es el más débil de todos. Hagan la prueba para que ustedes vean que con los otros dedos todo bien, pero este dedo siempre como que pareciera que te duele. Es el más débil. Y dice el Papa, no olviden de orar por los más débiles, por los enfermos, pero sobre todo por los que están llenos de problemas. Esa es nuestra misión. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Por los más débiles. Y este dedo, ¿verdad? Como Cris, el más pequeñito, ¿verdad? El meñique. Dice, este dedo somos nosotros. Con este dedo no voy a olvidar nunca de orar por mí. Pero ¿cuándo tengo que orar por mí? Cuando ya he cumplido los 4 grupos de orar por los demás. Orar por mis proyectos, por todo lo que Dios quiere. Por eso es el más pequeño, porque Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser el más pequeño. Entonces nuestras obras de misericordia se van a ver concretas en la oración por los demás. Vamos a orar. No es fácil orar por los que te persiguen, por los que te calumnian, por los que te injurian, por los que te hacen daño. No es fácil, pero es lo que Jesús quiere. Porque hacer sacrificios es fácil, pero hacer misericordia en la oración es más difícil. Con esto que el Papa nos ha regalado y con el Evangelio que ustedes han leído hoy, ¿ya quedó claro el Evangelio? Sí, eso. Con ese Evangelio donde el Señor nos pide que misericordia, no sacrificios, ya entendemos el corazón de Dios. ¿Les parece que oremos? Sí. Bueno, cierren sus ojos conmigo y vamos a orar por todas las personas que hoy, como nosotros, van a asumir una actitud de la misericordia. De no pensar en la ley que nos esclaviza, de creer que a lo que Dios le agrada es simplemente el culto y a veces vacío y olvidarme del otro. ¿Tengo que ir a misa? Claro que sí. Pero tengo que salir de la Eucaristía, dice el Papa Francisco. A la iglesia se va para amar a Dios, pero se sale de ella para amar al prójimo. Esa es la misericordia. Y oramos por aquellas personas que de verdad hoy más que nunca necesitan aprender a ser misericordiosos, aprender a vivir como el corazón de Jesús, aprender a vivir con los ojos de Jesús. Y vamos a orar hoy por los que están más cerca de nosotros. Vamos a orar por los que nos han enseñado, instruido y curado. Vamos a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes. Vamos a orar por los más débiles, los enfermos, los que viven atribulados. Y oramos por nosotros mismos también para que el Señor nos dé un corazón como el de Él.
Amén. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta praulelección. Hoy me siento feliz porque he estado acompañado de los monaguillos de la parroquia que estaban en su retiro. Y la praulelección de este día sirvió para la primera charla del retiro. Los monaguillos se fueron de retiro y están aquí con nosotros, y yo hago una oración también por ellos, porque domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábado tras sábado, todos los días están ahí en la parroquia apoyándonos. Y usted, ¿verdad?, que me está viendo y es de PC y quiere que su hijo sea monaguillo, venga a la parroquia, ¿verdad?, inscríbalo. Este es un espacio hermoso para servir a Dios. Y no olvide activar sus notificaciones pulsando ahí en la campanita. Oiga, y recuerde que usted, los monaguillos y yo para Jesús somos más. Invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En YouTube, Fraule18. En Instagram, @Frauleón. En Twitter, @Fraule. Y en Facebook, Raúl de León. ¿Sabes por qué? Porque con estas redes somos más.